¿Qué tal, amigos televidentes, y bienvenidos al Informativo de la Salud, donde les hemos preparado temas de interés para su salud y bienestar. Entérese de cómo protegerse contra la influenza y qué es la demencia vascular. Además, si usted es de los que le ponen sal a todas sus comidas, no se pierdan lo que tenemos a continuación. Soy Coralía Torres y aquí iniciamos. Según datos del Ministerio de Salud Pública, marzo es una de las 2 épocas del año en el Ecuador donde se alcanza el pico máximo de contagios por el virus de la influenza. Es importante conocer qué es esta enfermedad respiratoria viral para poder distinguirla del COVID-19, ya que los síntomas pueden ser similares. Las pruebas de diagnóstico ayudan a determinar si lo que se tiene es influenza u otra infección respiratoria. Veamos. Se trata de una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta a la nariz, garganta y en algunos casos los pulmones. La infectóloga Cristina Moreno nos habla de sus características principales y las diferencias con otras patologías respiratorias. Da un cuadro de gripe, que todos lo llamamos gripe, pero esta se caracteriza porque es una gripe que bota a la cama, con fiebre, escalofríos y un dolor del cuerpo impresionante. Y además se caracteriza porque empieza con un dolor de garganta e inmediatamente una fiebre muy alta de la nada, es súbita, ¿sí? Y por eso lo podemos diferenciar de otros resfriados o gripes comunes. Se origina por el virus de la influenza que se clasifica en 3 tipos, A, B y C. Las 2 primeras son las que causan la mayor cantidad de enfermedades en el ser humano, mientras que los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves. Sin embargo, Moreno advierte que se debe tener especial cuidado con la influenza A, pues se considera como la responsable de la pandemia de 1918 que mató a alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo, más conocida como la gripe española. Esta puede convertirse en un supervirus que puede hacerse pandémico, es decir, que se puede esparcir a toda la población. Y lo hace porque generalmente toma el organismo de un animalito, puede ser un cerdo, un pájaro, y la influenza A que tiene un pájaro puede mezclarse con la influenza B de un cerdo, ¿cierto? Y también estuvo un humano, y también la influenza A se mezclaron, y fue al cerdo, y en el cerdo se mezclaron los 2 virus, y hicieron un nuevo virus, mutó completamente y creó un nuevo virus de influenza. Ese es capaz de expandirse y ser muy contagioso y hacer pandemias. Para diagnosticarla se recurre a estudios microbiológicos según Robinson Peña, especialista en medicina interna. Generalmente un hisopado nasofaringio, el mismo utilizado para la detección del SARS-CoV-2 o COVID-19. Usamos unos paneles, ya llamamos así, que es un examen llamado FILMARRAY, ¿ya? Usa una técnica de recombinación genética de ADN o de ARN del virus y lo podemos copiar al virus. Como el virus lo aislamos en unas muestras muy pequeñas, esta máquina nos replica el virus en cantidades en que nosotros podamos identificar qué tipo de material genético es. Tomamos una muestra, un hisopado nasofaringio, lo mandamos al laboratorio, esto lo procesan en estos paneles y el panel se encarga de hacer una lectura, de recombinar, de replicar el ARN y de decirnos qué tipo de virus es. Por eso fue que cuando el COVID ya salió, nosotros ya teníamos, incluso sabíamos que había un tipo de COVID anterior que dio algunos casos en el mundo, pero como esta fue una mutación y un virus, ya teníamos algunos paneles que utilizamos allí. Entonces solo manipularon hicieron algunos cambios y ya teníamos las pruebas rápidamente disponibles en el mercado. Entonces ahí fue cuando ya empezamos a identificar. Es la misma técnica, pero se aumenta un panel más que ya para el virus específico que queremos ver. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La influenza estacional es la influenza A, que solo sufre cambios menores en su genoma, digámoslo así, no son la totalidad, y eso hace que aparezcan nuevas cepas cada año. Entonces eso se le llama influenza estacional.
La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en infantes, adultos mayores y personas inmunodeprimidas suelen generarse complicaciones graves que podrían requerir hospitalización o causar la muerte. Lo recomendable aquí es que si un paciente tiene alguna enfermedad de base, no se automedique y consulte a su médico. Y que no consuman o no compren, que es difícil evitarlo, pero la tentación de usar antibióticos ante estas enfermedades, que es un problema muy grande porque son enfermedades virales, los antibióticos no van a hacer nada, entonces la automedicación no es buena. De pronto lo manejamos un tema sintomático, ¿no? Dar medicación sintomática, un analgésico suave. Pero si los síntomas no se den con medicación de venta libre, medicación suave, evitando antibióticos, lo más recomendable es consultar con el médico. Se recomienda además la vacunación contra la influenza cada año, pues la probabilidad de contraer la enfermedad se reduce considerablemente. Tenemos unas vacunas muy seguras, son vacunas que no están hechas de virus vivo, entonces son vacunas seguras. Y no pueden causar enfermedad al momento que uno la vacuna. Están diseñadas para combatir a las cepas de influenza A, la H1N1, que es la pandémica, para la influenza A estacional y para las 2 variantes de la influenza B. Entonces la tetravalente por eso. La Organización Panamericana de la Salud señala que el periodo de incubación, es decir, el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad, oscila entre 1 y 4 días. La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente, pero no es la única. La demencia vascular es la segunda causa más común de demencia. La demencia vascular lleva a una alteración cognitiva donde la persona afectada precisa de la ayuda o supervisión de otros para desenvolverse de forma independiente y llevar a cabo las actividades cotidianas. En el siguiente reportaje les informamos qué es la demencia vascular, cuáles son sus causas y algunas recomendaciones preventivas. En la actualidad se utiliza el término trastorno cognitivo. Sin embargo, algunos entendidos en el área continúan denominándola como demencia vascular. La misma puede originarse como consecuencia de un infarto cerebral extenso. Aglaé Duplat, neuróloga especialista en este tipo de trastornos cerebrales, amplía el concepto de esta patología. Nos referimos a que parte del cerebro ha sufrido gracias a que el flujo sanguíneo se interrumpió. Pudo haber sido porque un vaso sanguíneo se tapó o se estenosó, es decir, disminuyó su calibre. Eso es lo que suele ocurrir. Entonces, como es de la parte vascular está muy relacionada a lo que es corazón y cerebro y todo lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cualquier factor que nos afecte lo que es el flujo sanguíneo va a afectar también a la parte cerebral. Generalmente este tipo de demencia puede presentarse en adultos mayores, sobre todo en aquellos diagnosticados con hipertensión arterial y diabetes, principales factores de riesgo, según lo menciona Leonardo Arizaga, especialista en neurología. La diabetes daña las arterias y si de fondo hay hipertensión arterial, pues va a haber infartos o hemorragias. El alcohol, la nicotina, el colesterol dañan las arterias. Si es que le asociamos hipertensión arterial y diabetes a estos 3 factores, cigarrillo, alcohol y colesterol, pues esos son los factores de riesgo que van a producir a veces varios accidentes cerebrovasculares. Este trastorno también puede afectar a niños y adultos jóvenes por causas específicas. Cuando la sangre llega al cerebro, es como que llegara la sangre igual al sistema de agua de un edificio. Supongamos que quiere llegar a la terraza la sangre, ¿sí? Que nos quiere llegar el agua al último piso. ¿De qué depende eso? De 3 grandes factores. La tubería, que son las arterias y las venas. De la sangre como tal, que sería el agua en este caso, y la bomba, que es el corazón. Entonces, tanto en adultos como en niños, si hay algún problema cardíaco, la bomba no me está funcionando porque haya una arritmia, tuvo un infarto y quedó débil, hay
patologías en los adolescentes que pueden venir ya con problemas congénitos cardíacos, por ejemplo. Otros pacientes tienen problemas de la sangre porque aumentan los trombos. Entonces ya con eso ya uno va ubicándose dónde pudiesen estar los problemas. Entonces para nosotros ver la parte vascular, por eso te decía, tenemos que ver corazón, todo lo que son las arterias desde corazón hasta cerebro y la parte de la sangre como tal. La magnitud del daño cognitivo dependerá de la zona del cerebro en donde haya ocurrido la isquemia. Si el infarto cae en una región que se llama de Wernicke, que es el área por la cual el cerebro interpreta lo que oye y luego tiene que ejecutar una respuesta. Esa persona con afasia de Wernicke no entiende nada. Ni por lectura, ni al escuchar, ni por señas. Se daña todo. Esa persona con una sola lesión, muy estratégicamente localizada en el área de Wernicke, le deja con demencia. Los que ocurren en el lado izquierdo del cerebro, que están algunas veces asociados a la zona del lenguaje, tienden a tener un mayor riesgo. Otros pueden ser en la región frontal, porque ella es la que se encarga de planificar. Cuando nosotros necesitamos hacer una actividad, ella se encarga de planificar y decir, bueno, voy a poner primero esta hoja aquí, luego voy a abrir el computador. Esa parte de organización, lo que llamamos la parte ejecutiva, se puede ver afectada y algunas veces los ganglios de la base. Puede aparecer además como efecto de la repetición de pequeños infartos cerebrales que al acumularse van deteriorando progresivamente el tejido cerebral y las conexiones entre neuronas, a veces pasando desapercibidas por el paciente por mucho tiempo. No siempre se manifiestan con síntomas. Por ejemplo, hay una zona muy hermosa en el cerebro que es como una enorme biblioteca en donde uno ha guardado todo lo que ha leído. Si se infarta eso, pues si no ha leído mucho, pues esa persona capaz que ni se da cuenta. ¿Entiende? Va a depender de la zona que se daña y qué utilidad tiene esa zona dañada. Y no es hasta cuando hay una pérdida de memoria que dicen, esto puede estar pasando. Y lo que diferencia, por ejemplo, esta demencia vascular a lo que es el Alzheimer, es que el Alzheimer suele presentarse primero con los problemas de memoria y es como un poco más enfocado. Pero estos pacientes suelen presentar más bien lentitud, dificultad para concentrarse. Es diferente la forma de presentación. Entonces, por eso es súper importante tratar de hacer el diagnóstico diferencial. La terapia se aplica de acuerdo a la complejidad del cuadro que presenta el paciente, ya sea leve, moderado o severo. ¿Cómo lo identificamos? Que el paciente pueda o no hacer las actividades de la vida diaria solo. Cuando decimos que es leve es que el paciente tiene sus fallas. Bueno, no me acordé dónde puse las llaves, no me acordé de dónde puse algo, los nombres, algún evento, pero él sin embargo es dependiente. Se puede bañar, puede comer, puede vestirse. En cambio ya cuando hablamos de partes severas, ahí entonces va a depender de qué grado de dependencia de otra persona tenga. Eso es una idea para ver cómo es la severidad del trastorno. La prescripción de medicamentos para tratar los cambios conductuales comunes en este tipo de trastornos son importantes. Especialista en psiquiatría, Helen Gómez, señala que en estos casos se evidencian mucho cuadros de depresión u otros. El paciente se pone irritable, puede ponerse agresivo, en el sentido de que se desorienta con facilidad, no reconoce a los familiares en ocasiones, a los hijos, a los cuidadores, entonces piensa que está con extraños. Entonces esto genera estos cambios comportamentales, entonces se pone irritable para comer, no puede dormir, tiene insomnio también. Entonces lo que se hace es utilizar medicamentos que frenen un poco el deterioro cognitivo, que eviten que avance con mayor facilidad. Y lo otro es, aparte de los antidepresivos, si evidenciamos que el paciente tiene una afectación emocional, añadimos antidepresivos, y en el caso de los cambios conductuales, la irritabilidad y todo, utilizamos algunos medicamentos como antipsicóticos a bajas dosis, ¿sí? Viendo la edad del paciente también, efectos adversos y todo lo demás, para poder restablecer estas funciones. Se emplea además la rehabilitación cognitiva con ejercicios de memoria y concentración para mejorar el déficit derivado del infarto cerebrovascular. Sin embargo, es preferible trabajar en la prevención primaria, es decir, antes que ocurra el episodio, sobre todo en adultos mayores, según Joana Gavidia, especialista en geriatría. Hay que controlar la presión arterial,
hay que controlar la diabetes, que son unos factores de riesgo para presentar este tipo de demencia. Es decir, que si una persona tiene la presión arterial alta, pero no se ha dado cuenta porque no se toma la presión, realmente la hipertensión en la gran mayoría de los casos no causa síntomas. Entonces, si una persona tiene la presión arterial alta y no se está controlando esa presión a través de medicación, a través de medidas no farmacológicas como dieta, como ejercicio, como mantener un peso adecuado, entre otras, esta hipertensión puede ocasionar luego complicaciones como son la demencia vascular. Y en la prevención secundaria, tras el infarto cerebrovascular, tratar la causa específica para evitar eventos similares. Si yo no trato la causa, probablemente no voy a ser efectivo. ¿A qué me refiero? Tengo que estar seguro de que el problema, por ejemplo, esté en el corazón o que esté, como te decía, en los vasos sanguíneos. ¿Dónde está ese problema? Primero tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es el problema vascular y en base a ello, ahí sí hacemos la medicina preventiva porque estamos tratando la etiología o la causa. La Sociedad Española de Neurología señala que la demencia vascular es la segunda causa de demencia después del Alzheimer. En ocasiones pueden presentarse ambas enfermedades en una sola persona, por lo que el diagnóstico y tratamiento suelen ser más complicados. Esta semana, desde el 12 al 18 de marzo, se realiza la Semana de Sensibilización sobre el consumo de sal, una campaña mundial que trata de alertar sobre los riesgos del abuso de sal y concienciar sobre una alimentación más saludable, con el objetivo de prevenir las enfermedades relacionadas con las cardiovasculares y otras no transmisibles. La sal es imprescindible para la vida, pero puede tener un efecto perjudicial para la salud si se consume en exceso. Se lo informamos a continuación. El cloruro de sodio o sal común es un nutriente esencial para varias funciones de nuestro organismo. Lo explica el doctor Pablo Curay, médico ocupacional. Favorece el sodio a enriquecer la estabilidad funcional en el cuerpo. Regulación del volumen plasmático, tiene que ver con el equilibrio electrolítico, porque tampoco podemos quedarnos sin sodio, ¿no es cierto? Y eso hace también que la sal tiene un componente clave, pero claro que es el yodo. Y el yodo a nosotros nos facilita en porciones mínimas que ya se incluyen en la sal, ¿no es cierto?, en la cual nos facilita la maduración cerebral desde el nacimiento y que tiene que ver incluso con el crecimiento intrauterino. Entonces es muy importante eso tomar a consideración. Sin embargo, su consumo debe ser controlado y en cantidades adecuadas. La Organización Mundial de la Salud ha establecido la ingesta de 2.5 a 5 gramos diarios de sal en nuestra alimentación diaria para evitar problemas de salud. La hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías se asocian al abuso del consumo de sodio. Pueden manifestarse con diversos síntomas. Procesos de dolor de cabeza, manifestados como común la cefalea, podría ser uno. Otro puede ser incluso la edematización, es decir, la acumulación de líquidos tanto en miembros superiores o inferiores, el hinchazón. Son típicos de este tipo de patología que puede conllevar, pero claro, existe más que hace congruencia y sentido a dar un diagnóstico de problemas cardíacos o renales a causa de hinchazón, netamente en hinchazón, es decir, formamos lo que comúnmente el médico llamamos en la salud fobia, ¿no? Entonces podemos evaluar, al hacer el hundimiento con el dedo, la palpación inmediatamente tiene una lentitud a volver a su normalidad, el pliegue pues de la piel, ¿no es cierto? Y queda hundido. Eso hablamos de fobia, ¿no? Entonces eso sería una característica de un edema, por ejemplo. El sodio se encuentra en estado natural en varios alimentos como la leche, la carne y los crustáceos, pero en mayor cantidad en productos ultraprocesados. ¿Cuáles son? La nutrióloga Verónica Naranjo los especifica. Galletitas, snacks, ¿qué más? Embutidos. Los embutidos tienen una cantidad de sal añadida muy importante. Enlatados, ¿sí? Y hay algo que también nosotros no tomamos mucho en cuenta, que son los aderezos, salsa de soya, salsas chinas, y hay un condimento muy famoso que tiene glutamato de sodio. Ahora ustedes ya después de esto pueden ir y revisar cuando compren los condimentos y busquen si hay glutamato de sodio. El glutamato de sodio es una de las principales fuentes de sal añadida que tenemos en el mundo, entonces que hay que
cuidar su uso y no abusar, y si podemos dejarlo a un lado, deberíamos dejarlo a un lado. Yo debería consumir esos 5 gramos de sal en todos los alimentos que ingresan a mi organismo todos los días. Los alimentos ultraprocesados son un problema, ¿por qué? Porque generalmente tienen sal, azúcar y grasas añadidas, ¿sí? Entonces, si yo ya preparo mi comida y aparte consumo estos alimentos que son ultraprocesados, es en realidad lo que nos lleva a sobrepasar esta cantidad de ingesta recomendada diaria. De ahí que se aconseja preparar los alimentos sin sal y utilizar otro tipo de condimentos. La sal debería ser agregada en la cantidad que corresponde después de la preparación de los alimentos, no en el momento que yo estoy cocinando. ¿Por qué? Porque generalmente voy a perder la noción de cuánta sal estoy poniendo. Volvamos a cocinar de una forma más natural. Entonces, en el lugar de yo echar mucha sal, lo que voy a hacer es buscar otro tipo de sazón. ¿Y en base a qué puedo hacer esta sazón? A hierbas, a comino, a pimienta, que nos van a ayudar a mejorar mucho el sabor de nuestro alimento sin tanto adicionado de sal. También se apunta a la educación y concientización de las personas sobre el consumo excesivo de sal y sus consecuencias. Desde la infancia, en el año escolar, porque el ser tampoco pequeños no implica de que no puede tener grados de hipertensión o aparecer la hipertensión propiamente dicha. Pero claro, la relevancia en el adulto es entre 18 a 65 años, de 1 a 5 que puede ser, y 45% de esta población desconoce de que tiene hipertensión. Consideramos que a veces es un mal sabor los alimentos sin la sal, pero eso hace también que nosotros tenemos unas papilas gustativas que se adaptan. Y eso hace que en el transcurso de unos días, ¿no es cierto?, la persona sienta un sabor agradable, incluso baja en sodio, baja en sal. Entonces, eso es una parte también de educación o cultura que se debe implementar. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que la mayoría de las personas consumen de 9 a 12 gramos de sal por día en promedio, es decir, 2 veces la ingesta máxima recomendada. Una cantidad alarmante que ha comprometido a países miembros de esta organización a reducir en un 30% el consumo de sal de la población mundial hasta 2025. La actividad física no tiene que ser complicada. Algo tan sencillo como un paseo diario a paso ligero puede ayudar a llevar una vida más saludable, aumentando nuestra longevidad y estado funcional. Caminar es un modo seguro de hacer ejercicio sin tener que ir al gimnasio y tiene una de las tasas de lesiones más bajas de todas las formas de ejercicio. Aquí le explicamos lo que esta actividad puede hacer por usted y cómo puede maximizar sus muchos beneficios. Veamos. Y me relajo, pongo en orden mi pensamiento, mi agenda, en todo lo que estoy corriendo y pues... A sus 72 años, Fernando aún conserva su fuerza y vitalidad que lo caracterizaba en su juventud. En sus palabras, se debe a que ha dedicado 35 años de su vida al ejercicio, particularmente a la caminata. Eso le ha permitido mantenerse en forma y saludable. Entreno a la semana 85 kilómetros y pues en total he corrido casi 140,000 kilómetros. Entonces, no se trata de que toda la gente sea maratonista y que haga mucho trote. Yo creo que lo importante es que se desarrolle el hábito de que diariamente pues caminemos, trotemos, corramos según nuestras posibilidades y nuestros objetivos. Y lo que sí les digo, después de estos 35 años, la salud, si se pudiera decir, está garantizada. Diversos estudios han confirmado que la actividad física trae consigo numerosos beneficios para la salud. Dependiendo de la duración e intensidad de la rutina, esta actividad produce cambios corporales de tipo muscular, circulatorio, celular y metabólico. Mientras estamos haciendo caminata, bueno, lo primero que vamos a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca en nuestro corazón. Es decir, el corazón empieza a bombear más sangre hacia los músculos porque empezamos a trabajar los músculos que facilitan la caminata, la marcha. A la final la caminata actúa sobre todo el cuerpo, obviamente se enfoca más hacia miembros inferiores, pero desplazamos todas las articulaciones del cuerpo, entonces el flujo sanguíneo
que realiza el bombeo del corazón, se dispara hacia toda la parte muscular. De esa manera también obviamente los tejidos de los tendones, la parte muscular, también aumenta el riego sanguíneo, mejora un poquito su elasticidad, su flexibilidad y como le dije, en la parte metabólica la caminata también realiza un aumento de gasto de energía. Además, ayuda a mantener el peso adecuado y la agilidad, prevenir la osteoporosis y tonificar el cuerpo. Se me han quitado el dolor de mis articulaciones, he bajado de peso, me siento físicamente mejor que antes, que cuando estaba gordita, porque yo pesaba 85 kilos. Ya, ahorita estoy en los 68 kilos. Entonces, claro, ha ayudado con comida saludable y caminata. He logrado estar como estoy ahora, bajar de peso, sentirme muchísimo mejor. Otra de las ventajas de la caminata es que disminuye el estrés y mejora la salud mental. Caminar me ayuda como a centrarme mejor mentalmente. Suelo tener muchos pensamientos en la cabeza, cuando camino me desestreso, dejo de pensar un momento, respiro. Me ayuda a relajarme en el día porque estudiar y trabajar es cansado. El Colegio Americano de la Medicina del Deporte, al igual que la Organización Mundial de la Salud, recomiendan la caminata al menos 150 minutos a la semana para que su efecto sea positivo en quien lo practique. Estos pueden estar distribuidos en 5 días a la semana, que puede ser actividad moderada, que puede ser caminata, por ejemplo, caminata rápida o trote, ¿sí? Puede ser 5 días a la semana, 30 minutos, o actividades vigorosas ya un poco más exigentes, 2 a 3 veces por semana en un ritmo de unos 75 minutos a la semana. Generalmente cualquier tipo de actividad física no está contraindicada para ninguna persona. Sin embargo, en adultos mayores es necesaria una consulta previa con un especialista antes de realizar cualquier entrenamiento. Gracias por seguirnos todos los domingos aquí en el Informativo de la Salud, donde nuestro objetivo es la prevención precisamente de su salud. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube, donde encontrará nuestros programas completos. Este programa tiene su reprise el próximo domingo a las 7 de la mañana. Hasta entonces.